¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches de este jueves 28 de mayo de 2020. Bueno, pues estamos emitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México y bueno, hoy queremos hacer una reflexión para dejarla aquí como un matasellos, como una impronta, como una necesidad de revisar la profundidad histórica, el alcance histórico de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Es sin duda una reflexión que quiero acompañar una vez que hemos estado revisando la historia de los movimientos sociales en el mundo. Saludo a quienes se están incorporando, a Maricela Elos, a Esperanza Denicia. Buenas noches. Les comento, la trascendencia histórica de la Cuarta Transformación por la vía democrática es un evento que cala hondo, pero que en realidad en muchos no nos hemos detenido por esta vorágine a la que llegamos en un momento determinado más por una condición en la cual de pronto la vertiginosidad del movimiento de la Cuarta Transformación de Morena y del grupo que se aglutina en torno de la figura política de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues es una circunstancia especial. Y digo especial porque quiero hacer algunas referencias históricas en relación a la situación que vive nuestro país en este momento, una situación extraordinaria, una situación de coyuntura, en una ecuación política que sorprende a propios y extraños. Nuestro país se encuentra en una encrucijada muy positiva porque queremos dejar muy claro esta situación. Nuestro país entró en un proceso democrático desde 1968 y antes con el movimiento ferrocarrilero y en la búsqueda desde los propios movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, Misael Núñez Acosta, el movimiento magisterial de los 80, asesinado por aquel personaje nefasto que entonces dirigía la central más poderosa de entonces de los maestros. Y bueno, pues ahorita en este momento en el que revisamos la historia de nuestro país, una historia de sangre, una historia de sufrimiento, de desesperanza, de abandono, de tristeza, una historia en la cual nuestro pueblo se vio siempre relegado a las peores historias, a las historias de saqueo, de autoritarismo, de prepotencia de parte del poder público, y esto sin duda ha dado al traste con la propia historia por parte de nuestro movimiento. ¿Qué tenemos en esta tesis? ¿Cómo defendemos la tesis principal? De que en nuestro país entró en una fase de crecimiento acelerado, una fase de adultez, una fase de madurez política, una fase de madurez democrática y una fase en la cual el ciudadano mexicano se encuentra listo, dispuesto, presto para la transformación profunda de la vida pública de nuestro país. Pero, ¿cuál es la trascendencia del movimiento democrático de nuestro país? Mientras que saludo a Chema Arancibia Femasa, a Oscar González, a María Rosa Vargas Espinosa. Hola, mi hermano, hola, mi hermana, me voy a hacer famoso rápido. Hermanita del alma, preciosa, de bonita. Entonces, miren ustedes, chequemos esto. El movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que ya no le pertenece a Andrés Manuel, es un movimiento del pueblo mexicano. Nosotros decidimos hacer un movimiento trascendental en el que la convicción y la compra que hicimos de la ideología de Andrés Manuel, en el sentido de que vamos por un movimiento pacífico hasta el final,
de que pretendemos construir un escenario en el que las políticas públicas de nuestro país se centren en un principio de honestidad a toda prueba. Esto sin duda trae un impulso, una inercia, una fuerza, una vitalidad que le brinda, que le proporciona la autoridad moral que tiene un hombre incólume, un hombre incorruptible, un hombre que se ha entregado a una lucha pacífica y ha construido un partido político casi a mano, casi de manera artesanal. Así, todos esos trasiegos por todo el país de parte de Andrés Manuel hoy toman forma categórica, puntual, en torno a este movimiento. ¿Qué tan relevante, insisto, es la cuarta transformación y este cambio por la vía democrática, por la vía pacífica, por la vía de las urnas? Es tan trascendente, gentiles amigos, que déjenme hacerles algunas cuentas de la historia que ha trascendido a nuestro país. Desde 1519, 2019, cumplimos 500 años. Nuestro país había venido dando tumbos en un proceso primero de 300 años de esclavitud, ¿sí? 300 años de sometimiento, de avasallamiento, de asesinato, de violación, de desesperanza, de desesperación, de tristeza, de abandono por parte del pueblo de México que creía que ya no tenía ninguna alternativa tras esos 300 años de esclavitud por parte de la colonia española, por parte de España, mejor dicho. A raíz del movimiento independentista, seguimos dando tumbos, buscando identidad, buscando construir un discurso que aglutinara a propios extraños, a patricios y plebeyos, que aglutinara a criollos y mestizos, que aglutinara también a nuestros pueblos originarios, que construyera un discurso de hermandad, que construyera también una posibilidad de encontrarnos en una sola dirección. No fue posible, hay que decirlo. Todo el movimiento independentista que termina con la Constitución de 1824, esta primera Constitución con la Constitución de Apatzingán, imaginen, después de 1810 es hasta 1824 cuando tenemos el primer marco constitucional. Pili Añorbe, hola, hola Pili. Es entonces cuando tenemos el primer marco constitucional, pero todo ese camino, todo ese viaje posterior a la independencia se vio manchado por dos periodos, uno donde Antonio López de Santana fue 11 veces presidente y donde el propio Porfirio Díaz en el siglo XIX fue presidente 34 años. Fue una presidencia, fue el poder de dos hombres solamente en todo un siglo, y eso tampoco nos daba identidad. A pesar de que ya teníamos el primer impulso hacia la construcción de una nacionalidad como pueblo, de un himno nacional, de una bandera, de un estandarte en la Guadalupana, que nos diera identidad y que nos hiciera pensar que existía el futuro para nuestro país, pues nos vimos avasallados por la historia y por las ambiciones personales de unos cuantos. Recordemos que Santana, junto con un grupo político y después los científicos que apoyaron a Porfirio Díaz, estos dos, entre ambos, pues se llevaron casi 50, 60 años de la vida democrática del siglo XIX, de 1824 hasta 1910, Porfirio Díaz y Antonio López de Santa Anna. Era un poder autárquico, casi unitario, de dos familias, la de Santa Anna con sus grandes excentricidades, vestía impolutamente de blanco, solamente peleaba cuando tenía ganas, era un gran estratega, pero por culpa de él se perdió Texas por sus flojeras, por su huevonada, por su abulia, por su desfachatez. Y este periodo, también Santana, recordemos, aunque muchos dicen que no él no entregó la gran parte del territorio nacional, pues fue
su abulia, su flojera, su falta de patriotismo, que nos llevó a ese escenario en el que Estados Unidos invade a México de 1846 a 1848, ondea sus banderas en pleno Palacio Nacional, en el corazón político de nuestro país, que es Palacio Nacional y el Zócalo Capitalino, y los gringos se tuvieron que ir porque me los estaban cazando desde las azoteas en la Ciudad de México y a cualquier parte donde veían un grupo menor de soldados gringos, reatas, les daban para atrás. Y esto significa prácticamente que los gringos tuvieron que irse porque no aguantaron la guerra de guerrillas. Eso es simple. Seguíamos intentando construir una identidad que nos viene a dar Benito Pablo Juárez García, que gobierna la segunda mitad del siglo XIX. Después de 1850, recordemos que él desde 1848 empezó como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando ya había sido gobernador de Oaxaca, empieza a construir esta identidad nacional con un grupo de patriotas extraordinarios, patricios intelectuales de la época, patriotas auténticos como Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo y toda esta Primo de Verdad, toda esta playa de mexicanos de altísimo nivel. El mejor gabinete lo tuvo Benito Pablo Juárez García en la historia de nuestro país. Esta parte, este pequeño lunar en la historia de nuestro país, se da en ese periodo en que Benito Juárez, Melchor Ocampo y este impulso democrático le da otra identidad, cuando separa la iglesia del Estado, cuando le da cierto nivel de identidad a nuestra patria. Luego de esta parte viene el periodo de Porfirio Díaz, pero para entonces nuestro pueblo había sufrido enormes batallas, se había perdido cantidades sorprendentes de seres humanos por hambre, por necesidad, por desesperanza, por enfermedades curables, etcétera. Y el dolor y la desesperación de nuestro pueblo estaban manifiestos. Viene el proceso revolucionario y en este proceso también de búsqueda de identidad que nos lo da la Constitución de 1917, pero que no conoce el grueso de la población. Una de las constituciones de avanzadas más importantes del siglo XX, una de las constituciones con los valores democráticos más importantes del siglo XX de nuestro país para el mundo, una tropicalización, un acopio de los principales preceptos en torno a la cosa política y el interés de la nación se vieron en esa época del constituyente de 1917 y sin embargo no teníamos identidad. El proceso revolucionario que dura desde 1910 aproximadamente hasta 1920, posterior a la muerte de Pancho Villa, recuerden que Zapata cayó primero, este proceso en el que pues Emiliano Zapata, el caudillo del sur, enarboló un solo precepto con un concepto articulador que se llamó ese famoso Plan de Ayala, en el que ponía en el corazón del movimiento insurreccional la tierra y la libertad. Tierra y libertad, porque un pueblo depauperado, un pueblo sin tierras, un pueblo que estaba prácticamente abandonado, dejado de la mano de Dios, un pueblo empobrecido, envilecido, un pueblo sin identidad patria, un pueblo analfabeta, un pueblo muerto de hambre. Bueno, pues en ese periodo en el que se empieza a sentar las bases de un proyecto revolucionario, es traicionado más tarde desde cuando llega Obregón, cuando llega Pascual Orozco, cuando llegan los postrevolucionarios a aprovecharse nuevamente desde la cúpula de el millón de muertos que habían ofrendado su vida por la construcción de una nueva nación. Y bueno, pues de entonces a la fecha hemos tenido algunos movimientos subversivos, Madera, el movimiento ferrocarrilero de los 50 con Demetrio Vallejo, la Intención Democrática de 1968 ha empujado desde el movimiento estudiantil,
la masacre artera de parte del Estado de Gustavo Díaz Ordaz a la cabeza con Luis Echeverría Álvarez, que era entonces el secretario de Gobernación, y esta etapa convulsa, complicada, en el que se perseguía a todo tipo de disidente y nuestro país se encontraba en un verdadero intríngulis y sin identidad, que los comunistas, que los movimientos progresistas, que los trotskistas. Es hasta 1988 que hay un proyecto que pone en el corazón del movimiento de nuestro país, del movimiento, la democracia, el voto libre y secreto y la participación política de una mayoría. Es en ese momento cuando se empiezan a construir una serie de escenarios y una serie de patrones conductuales y una serie de acciones políticas en la que mi generación ya le entró con Toño. En ese momento, nuestra generación, de los que hoy somos cincuentones, empezamos a tener conciencia política desde 1968. Creemos que ganamos esa elección de la que nos despojó el Salinato con aquel artero pues crimen democrático, ese auténtico asesinato de la democracia, cuando se impone al chupacabra Salinas de Gortari en la presidencia de la República desde las instituciones de entonces. Viene un impulso posterior a él, una búsqueda de patrones democráticos. Nos vemos sorprendidos, rebasados por la derecha, por parte de Vicente Fox, con un discurso simplista, facilón, chafa, corriente, vulgar, hoy, y la bulia, esa falta de vitalidad, de ánimo por parte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pues nos hace perder una década completa de lo que fue 1988 hasta el año 2000, cuando, 12 años después, cuando llega Vicente Fox engañando al pueblo con un proceso, pues ya a la desesperada, con un candidato poco empático, ya luego que se sabe que se reunió con Salinas tras el fraude electoral del 88, la sociedad se ve impelida, se ve pues sorprendida también por el bonachón, por el mostacho, por las botas, por el habla franca, por andar a caballo, por sus dichos, por sus dicharachos vulgares, corrientes, de la lavadora de dos patas, como se refería a las mujeres, y desde entonces pudimos advertir la personalidad parlanchina de la chachalaca, que es Vicente Fox, que al final resultó lo que parecía desde un principio un fiasco democrático para nuestro país y que termina su sexenio en una gira en Oaxaca cuando prácticamente estaba por entregar en la presidencia de la República y le comenta a un joven de Oaxaca o de Guerrero, no recuerdo exactamente, le comenta que es un traidor a la democracia. Lo increpa Vicente Fox. ¿Por qué me dices traidor a la democracia? Usted sabe por qué no nos hagamos, le contesta ese humilde joven que debió haber tenido unos 24 años, no nos hagamos, usted sabe por qué es un traidor a la democracia. Y bueno, pues esa etapa viene después con el espuriato de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que para entonces ya estaba en una vorágine hacia el alcoholismo, hacia una concupiscencia con los mundos etílicos. Ya vivía ese amaciato Felipe del Sagrado Corazón de Jesús con los vinos de consagrar y otros tantos. Y bueno, pues después viene lo que fue una auténtica masacre, un auténtico festín de sangre en todo el país, que todos conocimos, que todos padecimos, y una represión por todo lo alto por parte de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. Recordemos aquel michoacanazo donde manda inclusive detener, hoy me sigue, me agregó a su Twitter, quien entonces era gobernador, Leonel Cota, Leonel Godoy, Leonel Godoy, y bueno, pues viene ese michoacanazo, la detención de un sinfín de presidentes municipales y la posterior excarcelación
porque no les pudieron justificar absolutamente nada a los presidentes municipales. Entonces, así las cosas, así el escenario, cuando lo que tenemos en la historia de nuestro país, los 500 muertos aproximadamente asesinados en el movimiento del Frente Democrático Nacional, el proceso democrático del 88, esos 500 muertos de entonces a el movimiento del 2018 nos da un escenario absolutamente diferente. La opción preferente por el proceso democrático, por la lucha política, por la vía pacífica de parte de Andrés Manuel, crea todo un ícono y crea todo un fenómeno en el mundo. Nos ahorramos por lo menos unos 3 millones de muertos, dada la tecnología armamentística que existe el día de hoy, nos ahorramos eso, 3 millones de muertos. Luego, entonces, es importante que hagamos conciencia en el sentido de lo que este pueblo le debe a este proceso democrático, a sí mismo y al liderazgo político de Andrés Manuel, que apostó todo, que puso en la balanza siempre su capital político. Fue capaz de desmantelar una posible confrontación armada en el 2006, cuando Andrés Manuel decidió hacer un plantón y parar en seco la posibilidad de un movimiento armado, que ya estábamos listos, hay que decirlo. Los mexicanos estábamos listos para entrar a un proceso y una vorágine de violencia inaudita que le hubiera costado al país entre 3 y 5 millones de muertos. Esa es la realidad. Eso es lo que le debemos a este proceso democrático, en el que 30.142.717, uno más, uno menos, de mexicanos decidieron en un 53% apoyar la lucha política de Andrés Manuel López Obrador. Esto nos tiene hoy con un presidente legitimado democráticamente en las urnas, lo que le brinda absolutamente al presidente actual una absoluta autoridad moral, y de la legitimidad moral y democrática y de un proceso electoral auténticamente legítimo, se le brinda al ciudadano presidente autoridad moral suficiente para que en este momento no tengamos duda del futuro que le aguarda a este país, a pesar de la crisis inminente que viene luego del coronavirus y de que se hayan caído los precios del petróleo. A pesar de todas las circunstancias que parecen adversas para el presidente de la República, lo vemos sereno, lo vemos tranquilo, lo vemos con don de mando, lo vemos ya dispuesto a arriesgar la vida y salir con todo el coronavirus, a empezar a abrir plazas de trabajo con el Tren Maya, a donde acudirá para dar el banderazo de los primeros 4 tramos. A esas va Andrés Manuel, está desesperado porque el país necesita reactivarse económicamente, y en este momento ha decidido definitivamente Andrés Manuel, salvo lo que no me haya enterado yo en en las últimas horas. Andrés Manuel en la mañanera dijo: yo tengo que ir, yo necesito ya salir, hay mucha gente que necesita trabajar, mucha gente que está al día, y yo necesito ir a dar el banderazo de salida a esos pueblos tan pobres, tan abandonados históricamente como son los del sureste, y vamos a dar el banderazo para que se inicien los trabajos del Tren Maya allá en el sureste de nuestro país, donde abarca desde Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco y Chiapas. Esta circunstancia nos da entonces la certeza de que tenemos a un auténtico estadista, un hombre de su tiempo, un hombre que llega con un proceso democrático y que llega en un momento en que la sociedad mexicana se encuentra llegando a su mayoría de edad, en un momento en que los mexicanos podemos decir que nos estamos convirtiendo en adultos. Ese proceso también no es un proceso simple, es un proceso complicado. Ya lo iremos platicando en sucesivas ocasiones en que me den la oportunidad de llegar hasta ustedes, y desde luego es muy importante que le comenten a todos los que tengan dudas, porque la duda es natural, empiezan a ser porque los adversarios han tomado
la vía del vituperio, de la mentira, del fake news, de la nota falsa, de la noticia falsa, del engaño, del vituperio, de la mentira, de la trapacería semántica, didáctica, lingüística, del habla, pues, la mentira vil por parte de nuestros adversarios políticos que no atinan, están desconcertados, no le atinan al screwball que les ha puesto Andrés Manuel y que no es necesariamente de Andrés Manuel, sino de los mexicanos. El propio presidente dejó de ser el personaje más significativo, como le dice Jorge Cepeda Patterson en un análisis que hace en la edición digital de Sin embargo, donde dice que Andrés Manuel no es el peligro. Andrés Manuel no es el peligro para las clases dominantes tradicionalmente, sino los que le seguimos, porque finalmente los que le seguimos estamos aglutinados en torno a un proyecto democrático, hicimos nuestro el proceso de la cuarta transformación, creemos que los 5 ejes rectores de la macroeconomía que está imponiendo Andrés Manuel con proyectos de infraestructura de largo plazo, solo los voy a enumerar, es el transísmico que le quiere hacer nada más y nada menos la competencia al canal de Panamá, considerando que el canal de Panamá es una de las principales fuentes de ingreso de ese país, una vez que pasaron los 100 años de dominio norteamericano, terminó y se le entregaron a Omar Torrijos y después al comandante Noriega, Carlos Alberto Noriega, le entrega el canal de Panamá e inmediatamente Panamá se va para arriba. Panamá tiene uno de los más altos ingresos de Sudamérica, tiene un ingreso promedio, un salario promedio de $831, mientras que en México tenemos escasos $150 promedio, ¿sí? De salario mensual, ¿sí? Entonces, no, perdón, diario, $831 diarios tiene el promedio de Panamá. Es un salario altísimo comparado con la región y tiene que ver con el canal de Panamá. Bueno, pues nosotros vamos a construir un transísmico, un tren que irá de Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, y ese será un tren de carga que traerá las mercancías de todos los países del este de Asia, concretamente de Taiwán, de Singapur, de Corea del Sur y de China, Japón, Filipinas, la India, todos estos países que tienen acceso a los mercados internacionales y que necesitan venderle a uno de los mayores mercados del mundo como lo es Estados Unidos. Bueno, pues ese transísmico tiene esa modalidad, unir el Océano Pacífico con el Golfo de México, Océano Atlántico y tener acceso pues a la cercanía a 3 días en buque de carga de Salina Cruz a las costas este, estamos hablando desde las Carolinas, Nueva York, la Florida, toda esta zona de Luisiana, la costa este de los Estados Unidos, donde estaban las famosas 13 colonias. Bueno, pues ese periodo, esta etapa de construcción nos dará un proyecto de infraestructura extraordinario porque pretende Andrés Manuel que a los costados se pongan espuelas de ferrocarril donde se instalen industrias manufactureras como una especie de corredor económico especial como la frontera, donde existen las maquiladoras, pues aquí vendrían empresas con tecnología de punta asociándose con los dueños de la tierra y dándoles una especie de bono por asociación permanente, de tal suerte que los campesinos dueños de la tierra se verían beneficiados por esas empresas que se vayan instalando, porque no se pretende dotarles de la tierra, sino que los hagan socios a estos campesinos. Y entonces automáticamente tendríamos una posibilidad de doble detonante económico en el corazón, en la cinturita de nuestro país. Ahí, en la parte más cortita de nuestro país, entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, bueno, pues aproximadamente 300 kilómetros serían aprovechados para poner un tren de carga
que haga ese trabajo que hace en Centroamérica, concretamente el Canal de Panamá. Es un proyecto de infraestructura hermoso. Luego viene el Tren Maya, un tren turístico de vanguardia, donde los turistas de más altos ingresos, más cultos del mundo, sin duda querrán venir a conocer, no son nuestras ruinas, son los vestigios más apasionantes y más hermosos del mundo. Chichen Itzá, Petén, Calakmul, las zonas extraordinarias de las islas, Campeche, Yucatán, toda esta zona maya, será impresionante el recorrido del famoso Tren Maya. Este es otro proyecto de infraestructura de largo plazo y Andrés Manuel ya quiere empezar con el Tren Maya. Luego tenemos otro plan de infraestructura que nos permitirá por lo menos satisfacer la demanda interna de gasolina con la construcción que va también a pasos acelerados por parte de la refinería de Dos Bocas allá en Paraíso, Tabasco, México. Eso nos da un proyecto de infraestructura extraordinario para que por lo menos en términos de energéticos, de gasolinas, de diésel, de turbocina, seamos autosuficientes. Con estos dos proyectos yo estaría contento, con estos tres proyectos ya estaría contento, pero tenemos otro proyecto, el aeropuerto que iba a costar alrededor de 500,000 millones de pesos, Andrés Manuel nos lo va a dejar más barato en 80,000, un aeropuerto con 3 pistas, un aeropuerto que se va a terminar en 3 años, un aeropuerto que ya va al 20% de su construcción, es impresionante. Otro proyecto de infraestructura necesarísimo para el saturado actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Esto nos da otro panorama impresionante de infraestructura de nuestro país. Y otro proyecto de infraestructura que nadie lo puede adivinar, pues es el proyecto de Sembrando Vida. 1 millón de hectáreas en principio se van a incorporar a este proyecto donde se le dota al campesino, dueño de la tierra, le dice, ahí te va, te voy a pagar tanto, porque cuides, te voy a pagar 4,500 pesos y 500 pesos los vas a dejar de ahorro para que te puedas mantener otro año ya cuando yo me vaya por si las flyers, por si las moscas. Entonces, ese es el proyecto Andrés Manuel, uno de los más ambiciosos en términos de apoyo a la madre tierra por parte de nuestro país, por parte de Andrés Manuel, por parte de Morena y por parte del gobierno mexicano, hoy en el poder, con el que yo nada más por eso hubiera votado. Ese proyecto Sembrando Vida de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables es extraordinario. Y por ahí tengo otros secretos que todavía no estoy en posibilidades de revelar, pero hay otro proyecto que viene de la mano con el tren Maya, con el transísmico, con Dos Bocas, con la refinería, con el aeropuerto. Por supuesto con el Tren Maya y este proyecto de Sembrando Vida nos va a dar un impulso impresionante en términos de ecología, de apoyo a la ecología, pero ese Sembrando Vida nos va a dar una infraestructura ecológica extraordinaria, con ingresos a futuro también muy altos, porque se va a regenerar los suelos, se va a permitir que se vuelva a hacer la milpa y vamos a crear un nuevo impulso agrícola en estas zonas. Por supuesto, se está apoyando las costas mexicanas, tenemos alrededor de 10,000 kilómetros de playas y litorales donde la pesca puede ser extraordinaria. Y después, todo este proyecto viene de la mano con proyectos que se van a ir incorporando, pero estos proyectos, con estos 5 de infraestructura, más los proyectos sociales de apoyo a los estudiantes, a los adultos mayores, a los niños y niñas con discapacidad, con becas permanentes, con apoyo permanente, madres solteras, nuestros adultos mayores, becas para estudiantes universitarios, para estudiantes de prepa, que es el periodo donde más hay deserción escolar, pues hay beca universal. Entonces, y todo el mundo se sorprende, ¿de dónde va a sacar dinero? Pues hay dinero, hay suficiente dinero con todo y crisis. Y aún otra de las grandes noticias que están ahí en el escenario y que lo hemos platicado es que no existe una certeza mayor en el sentido de que vamos bien, que no hemos pedido un maldito peso del extranjero, como esos préstamos leoninos
que tienen encadenada la economía mexicana a pagar cerca de 700,000 millones de pesos por año de puros intereses. Esto es impresionante lo que está haciendo Andrés Manuel, que tiene en caja registradora, en la caja de caudales, en el registro de ingresos de nuestro país como soporte de lo que se llaman reservas internacionales, 186,000 millones de dólares. Y más el aporte de nuestros hermanos migrantes, nuestros héroes vivientes, como les dice Andrés Manuel, que siguen apoyando a sus familiares y con eso hacen que llegue ese dinero a levantar la economía. Rompieron récord el 10 de mayo, previo al 10 de mayo, las empresas, las pagadoras, TV Azteca y todas las que tienen que pagar, Soriana y todos los que tienen que pagar dinero, se quedaron sin dinero por el poco movimiento, por supuesto, porque ellos agarraban de la tienda y de ahí pagaban, pues se les acabó y no tenían, y bueno, fueron rebasados con mucho por la cantidad de envíos y de remesas de nuestros hermanos migrantes, héroes vivientes de nuestra patria, estos que siempre les vamos a decir que pagan 3 impuestos, el impuesto que pagan, el tax que pagan en Estados Unidos para hacer a una nación, para enriquecer a una nación que no es la de ellos, el impuesto que pagan con el envío a sus familiares, que es un impuesto autoimpuesto, que es una contribución autoimpuesta por la naturaleza solidaria de nuestros familiares, que se van a Estados Unidos y que no se olvidan de sus vínculos familiares. Ese heroísmo hasta las lágrimas, esa condición de nuestros hermanos migrantes es extraordinaria y por eso siempre les damos aquí su lugar y les decimos que los admiramos, que los queremos y que les reconocemos todo ese sacrificio que hicieron ustedes, porque aparte pagan otro impuesto, el más lacerante, el más duro, que es el de separarse de sus familias, el de separarse de donde dejaron el ombligo, donde dejaron su cordón umbilical, que dejaron a sus padres, a sus hijos, a sus esposas. Ese impuesto, esa taxativa, es la más difícil de superar. Esto provoca un trauma y esto, por supuesto, es un asunto que debemos dejarlo perfectamente claro. Por eso son héroes vivientes, ¿sí? Entonces, todavía nos están mandando un titipuchal de dólares directo a la economía de nuestro país, directo a las familias más necesitadas, y esto nos da la posibilidad de que el país tenga esperanza. Yo lo veo el rostro, yo lo veo la cara, yo lo veo los ojos, Andrés Manuel, y veo un hombre confiado. Creo que ya trae las tripas, ya trae la entraña, ya conoce cómo está el Estado mexicano, cómo está el gobierno mexicano, qué tanto dinero entra, qué tanto dinero sale, y entonces por eso lo vemos confiado y tranquilo. Más el anuncio que hizo recientemente de que ya no se iba a regir necesariamente por el Producto Interno Bruto, uno de los medidores económicos necesarios para tomar decisiones por parte de los grandes corporativos financieros, estos que nos prestan dinero. Bueno, pues esa ya no va a ser la medida. Ahora están platicando, buscando una nueva taxativa, una nueva forma de medir no solamente el Producto Interno Bruto, la creación, generación de riqueza, que metía hasta el dinero de los narcos. O sea, el dinero de los narcos quedaba ahí porque hasta Forbes, esta empresa que se dedica, la revista Forbes, que se dedica a conocer y a dar a conocer a los ricos más ricos del mundo, bueno, pues hasta el Chapo Guzmán metieron ahí en el 10º lugar. Esto significa que hasta el narco está metido en el Producto Interno Bruto y dice Andrés Manuel, me parece que eso ya no. China acaba también de anunciar que ya no será la medición por Producto Interno Bruto como uno de sus principales medidores económicos, y Andrés Manuel seguramente se llamará el índice de bienestar o el índice de felicidad, como se llama en algunas partes,
pero no tiene que ver más que con con una medición que ya existe alternativa al Producto Interno Bruto, que se llama el índice de desarrollo humano, donde se incluyen otros factores como la felicidad, como el acceso a la educación, a la salud, como el acceso al esparcimiento, como el acceso a la libertad, a la democracia, a valores fundamentales en el crecimiento de los pueblos. Ya me voy para Facebook, nada más quise venir a dejar testimonio en este YouTube, y les agradezco a todos los que todos los que vinieron por estos lares, les aprecio su tiempo, somos 7, algún día seremos más, ya diremos en algún tiempo, somos un Ingo y seremos más. Les mando un afectuoso saludo, los espero, vámonos para Facebook, vénganse muchachos, vámonos a Facebook, vamos a traer a Alec Hill y Music Andrade, vamos a ver si viene Víctor Sendejas, vamos a platicar de las cosas, de la cosa emocional y cómo vamos a afrontar este regreso a la nueva normalidad. Y bueno, pues vámonos para allá. Que tengan una espléndida noche. Les agradezco mucho. Alma Vargas Espinosa, te mando un abrazo, muchacha. Te quiero mucho. Saludos a la banda. Ahí nos estaremos vicenteando, esperamos que pronto. Y te pido que andes investigando el árbol de Ramón. Ya ando consiguiendo árboles de Ramón. Resulta, bueno, ya te platicaré. Para eso te hablo en exclusiva. Ya saludé a mi hermanito Manuel, por cierto, mañana cumpleaños, acuérdate. Te mando un abrazo, los quiero mucho, a todas, a todos. Bueno, a ustedes muchachos, no los quiero tanto, pero los respeto y los admiro. Bienvenidos todos, todas, hasta la próxima aquí por YouTube. Soy Rigoberto Vargas, dele like, comparta, avise a sus compas que se suscriban a mi canal de YouTube y en esa medida algún día podré ser famoso. Y entonces